Bueno, acá, señores, habíamos adelantado una primicia y Raúl Aragón nos va a comentar, a ver, qué indicador tiene de la sensibilidad del Fondo Monetario Internacional. Estamos muy atentos, Raúl. Sensibilidad social. Sensibilidad social, sí, señor. Vieron que el fondo autorizó, nos dio permiso, le dio permiso a Duhovne, o sea, a Macri, para gastar 20.000 millones de pesos más en atender la pobreza. Sí. Hay un detalle, cuando se habla de pobres, se habla en pesos, que parece mucho. Y cuando se habla de intereses, deuda, hablamos en dólares, que como parece que es 45 veces menos, digamos. Sí, señor, 45. Bien. 20.000 millones de pesos, decís, es una barbaridad de plata. Y sí. Ahora, vos lo dividís por 13 millones de pobres, después se va a decir el número exacto, pero digamos, sin exagerar, 13 millones, eso te da 1.538 pesos por pobre. Por pobre. Si esos 1.538 pesos los dividís por 100 pesos que cuesta un kilo de pan, tenés 15 kilos con 380 gramos. Si dividís eso por 365 días del año, equivale a 4,22 gramos de pan. O sea, la sensibilidad social del Fondo Monetario Internacional es 4 gramos de pan por día por pobre. Esa es la sensibilidad social. Bien, señores. Y ni te digo si te lo cruzo con lo que se pagan de intereses del ELIC en los bancos. Bueno. Se llevan la otra parte de la baguette. Sí, claro. Te quedás con la panadería, en realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pero vos dijiste fuera del aire, escenarios. A ver, ¿cómo ves los escenarios, las distintas encuestas, aquellas encuestas que lo están dando o no ganadora a Cristina Fernández de Kirchner? Quiero que vos lo confirmes. Sí, a ver, el problema es que no hay un escenario definido, entonces tenés que medir varios escenarios. Y son demasiados para medirlos todos. Seguro. Porque en principio tenés algo así como 6 escenarios. Si vos, un escenario es Cristina y Labaña candidato. Ese es un escenario. Bien. Otro es un escenario donde... Ya tiraste el primer escenario. ¿Qué te da ese escenario? Ese escenario nos da, Cristina es constante, siempre te da alrededor de 30 puntos. Sí. Labaña nos daba 9, Urtubey 9,5, 9,6 y Massa algo así como casi 12, 11 y pico. Y Macri nos daba 26. 4,5 del Caño, 3,3 Moreno y nos faltó poner Scioli porque esta medición es anterior al lanzamiento de Scioli. Sí. Ahora estamos haciendo de nuevo, estoy hablando de una encuesta de 2.500 casos nacionales que tiene un margen de error muy chico, 1,8 para las variables de 0,50, para la frecuencia de 0,50, pero digamos, es una muestra sólida. Ese es un escenario. Ahora, si vos lo sacás a Cristina y a Labaña, la distribución es totalmente distinta. ¿Ah, sí? Y claro, gran parte del voto de Labaña se va con los dos candidatos de Alternativa Federal y gran parte del voto Cristina se va una parte muy importante, prácticamente un tercio, un poquito menos de un tercio, un 20% de su voto, el 20% de ese 30 que tiene, sí, está claro. 6 puntos más o menos, se van a no voto. ¿A no voto? No voto, así no, si no está ella no voto a nadie. Después, aparentemente, Scioli retiene la mayor parte de ese voto y otro poquito se va con el Chivo Rossi. Y con Kicillof, si lo pones a Kicillof, porque tampoco, ¿ves? Es un problema, ¿no? Si tenés que estar... Ahora, si dejás a Cristina sola, crecen mucho los dos candidatos de Alternativa Federal. ¿Te referís a Massa y a Labaña? A Massa, Labaña y Urtubey. Y Urtubey, a los tres candidatos. Una preguntita y seguís con tu elaboración. Un tema, de alguna manera te estoy haciendo una pregunta que me imagino la respuesta, pero para la gente y demás. Hablamos de Massa, hablamos de Labaña y Urtubey. Pero sin embargo, esta ecuación no da la sumatoria. Uno de afuera pensaría, sumo al 10 más el 8, no da la sumatoria, no, ¿correcto? Da eso. No, bien, nunca. ¿por qué? Explícale a la gente. Porque por más que vos hagas una interna y todos digan sí, el que gana conduce y el que pierde acompaña, eso es una mentira en el peronismo. Yo lo he vivido muchísimas veces. El que gana lo que hace es tratar de morderle pedazos a los que perdieron. Y los que perdieron lo cascotean al que ganó las PASO, la primaria, para que no gane la general, porque después sus chances de ganar son mucho menores en el próximo turno. Crece si gana. Entonces nunca es una suma directa. La única manera que sea una suma directa es si tenés lista única, que es lo que está planteando Labaña. Todos adentro. Ajá. Yo candidato a presidente, vos candidato Para que no haya futuras erosiones. Claro, y además porque todos laburan para el proyecto porque son candidatos ellos mismos. Así que eso nunca es una sumatoria directa. Y a raíz de eso, también otra pequeña interrupción, pero también siguiendo tu línea, ¿no? Sí.
El de Córdoba, digamos que se retiró el candidato de Unidad Ciudadana de Córdoba, diría Córdoba, le dio una paliza terrible 2015, es relativo, pero se retiró el candidato de Unidad Ciudadana en la provincia de Tucumán, con la presencia de Juan Mansur y demás. ¿Esto de alguna manera está marcando lo que vos estás diciendo? Un poco la idea de decir, bueno, hagamos una sola lista para que no pase esto. Claro, y eso es Cristina Kirchner. Por eso yo digo que Cristina va a ser candidata, está armando unidad en todas las provincias. Está armando unidad y lo está llamando a Massa. Massa dice, no voy. Es categórico, Sergio. Y además está haciendo un gran esfuerzo mediático, está creciendo, Urtubey también. No quieren ir con Cristina, quieren una paso, ya sea entre ellos, ya sea con Labaña. Pero volviendo a los escenarios, en todos los escenarios Macri tiene alrededor de esos 26 puntos, 25, 26 puntos. Se mueve muy poquito de un escenario a otro. Pero en todos los escenarios de balotage, pongas a quien pongas, pierde Macri. Pierde con Cristina, pierde con Massa, con Urtubey, con Labaña, con cualquiera pierde. Con cualquiera de esos. Después no medí, qué sé yo, Kicillof, no sé si Kicillof le gana. Por eso no podés medir tantos escenarios. A ver, vos estás dando este dato, en todos estos escenarios, decís Mauricio Macri pierde. Sí, en balotage. En balotage, ¿sí? Me imagino que esta información le llega a los grandes operadores de mercado, acá que hablamos de temas, de temas económicos. Bueno, esta volatilidad también un factor es esto. Sí, yo tengo contratos con algunas empresas, con un grupo de empresarios que hacen como una vaca y me pagan. ¿No? Pues los estudios son caros. Perfecto. Es confidencial, después ellos si quieren lo difunden, pero en general no los difunden, pero claro que les llega, y no solamente el mío. Sí, obviamente. No hay que, sí, obviamente van a compulsar seis analistas. Otra cosa, digo, así como le llega a estos empresarios, a estos inversores, también llega adentro del gobierno, no están ajenos de esto. Digo, sin embargo, ¿vos cómo ves, con el dólar subiendo, el deterioro económico, el presidente va a insistir en ser él el candidato o hay una chance de que hasta eso cambie también? Mira, los analistas de opinión pública del gobierno son muy buenos. Muy, muy buenos. Ahí Pablito Romá de Isonomía es muy bien, siempre acierta, es un chico serio, tiene muy buenos análisis y además es una persona inteligente, no solamente que sabe metodología, es muy inteligente. Y estoy seguro que él le está dando el dato correcto. Si yo tengo ese dato, ellos también lo tienen. Ahora, va a ser presidente porque ahí hay un problema. Ok, Macri no es presidente porque llega destruido. ¿Quién va? María Eugenia Vidal. Pero es Scioli en el 2015. Porque ¿cómo hace campaña María Eugenia Vidal? ¿Defendiéndolo a Macri? No. Sí, claro. Atacándolo tampoco, porque es su propia línea. Es lo que le pasaba a Scioli en el 2015. Claro. No se podía diferenciar de la gestión vigente, de la gestión saliente, que estaba desprestigiada. Y tiene un segundo problema. ¿Quién es el candidato a gobernador? Y perder una de las provincias más importantes que le dio el éxito. Donde vos vas a ir a competir con una candidata como Cristina Kirchner, que gana, ahí sí, en la provincia de Buenos Aires gana claramente en primera vuelta. Si se presenta como gobernadora. No, como presidenta. Arrastra por arriba a cualquier candidato. Sí. ¿Y vos quién vas a poner ahí? ¿Cómo se llama esta chica Carolina Stanley. Carolina Stanley. Entonces, ¿vos vas a tener una boleta con una mujer presidente y una gobernadora presidente? Es raro eso. Y además Carolina, sin descalificar a la ministra, tiene llegada, tiene bastante buena imagen, tiene bastante desconocimiento, pero no tiene estatura de política, digamos. ¿No? Bien. María Eugenia ya venía de servicio acá, etcétera. Carolina es otra cosa. No sé si es buena o mala su gestión, no estoy evaluando su gestión, digo, como candidata. ¿No? Entonces tenés eso. Y después tenés un escenario también donde Cristina no es candidata. Donde Cristina no es candidata, bueno, ya te lo dije, es un escenario que podría terminar creando una unidad del panperonismo, donde ahí sí todos compiten adentro. Porque ¿por qué no quieren una paso adentro del peronismo con Cristina? Porque les gana Cristina. Claro. Bien. Cristina gana una interna y bueno, ¿viste? Bien, hacemos un vuelco de página. El político y clave este año va a definir todo. Ahora vamos pero la dejamos para el final. Para el final, queda acá la respuesta, es las tendencias. En tendencia, ¿quiénes? Lo dejamos para después, ¿no? ¿Quiénes están creciendo más este último tiempo, no? Okay. Bueno, y ahora sí, con Eduardo Donce, investigador del Observatorio Social de Deuda Social de la UCA. Bueno, obviamente, la semana pasada ustedes fueron tapa de todos los diarios por el desarrollo, por la seriedad que tiene el informe. Primero, explicarle a la gente cómo, este formato de presentación de la pobreza, qué características tiene.
Lo que se presentó es el dato de pobreza multidimensional, ¿no? Que es una medición que es relativamente novedosa, ¿no? Hace varias décadas que se viene haciendo, pero es complementaria a la medición de ingresos, que es la tradicional en América Latina, ¿no? Porque cuando la pobreza ya viene de tantas décadas como en Argentina, ¿no? Que no podemos salir de una situación de pobreza muy expandida, no solamente es una cuestión de ingresos, ¿no? No es que se perdió el ingreso en un hogar, alguno de sus miembros perdió el trabajo, después lo recupera en 4 o 5 meses, sea igual o mejor, un poquito peor, y aquí no ha pasado nada, sí, señor, ¿no? Sino que hay una cuestión de que la vivienda en que habitan es muy deficitaria estructuralmente, que no tienen servicios, los que más medimos nosotros. Vivienda, servicios. Servicios, el agua potable y lo que es la red de cloacas, que no hay pavimentos. La seguridad social no está presente en el hogar a través de un empleo registrado o de un jubilado o un pensionado. La asistencia médica es deficitaria y además los remedios, que también los monitoreamos, si pueden o no comprar los remedios que el médico les receta. ¿Las condiciones de hacinamiento? La condición de hacinamiento también entra, ¿sí? Es decir, porque estas cuestiones se van retroalimentando. En una cuestión de hacinamiento que hay muchos habitantes en una sola o dos habitaciones, los más jóvenes tienden a autoexpulsarse del lugar y están en una situación de estar mucho tiempo en la calle con todos los peligros que puede haber ahí. Sí, entre ellos la drogadicción. La drogadicción, después caer en un narcotráfico, de mínima no hacer las tareas, no encontrarse con sus amigos en la casa, ¿no? Lo que también se monitorea es la situación educativa, si hay ausencia de asistencia escolar o retraso de más de 2 años, ¿no? Y también el acceso a lo que es la información con diferentes kits de preguntas. Y yendo, esto tiene que ver con el aspecto metodológico, yendo un poco a los resultados, se difundieron, ¿qué es lo que observan en Argentina ahora con los últimos datos? ¿Qué es lo que está pasando? A lo que ya venía estructuralmente en Argentina, aparece muy claramente lo que es el cimbronazo de la devaluación, ¿no? Como todos bien lo sabemos, lo comentaban ustedes, se transmite a precios, ¿sí? En mayor medida al precio de los alimentos, ¿sí? A la familia se le encarecen los gastos, ¿sí? Y en un mercado de consumo que se va deprimiendo, ¿sí? Hay también la estructura productiva se deprime, ¿sí? Bajan las horas trabajadas, se cortan las horas extras, se precarizó más el mercado de trabajo, ¿sí? No tanto como aumento de la desocupación, que sí aumentó, pero sí pérdidas de horas, está en un escalón más bajo. El que tenía un empleo medianamente estable, aunque no sea registrado, pasó a tener una changuita, el de la changa pasó a tener menos ingresos, y eso que hace que la evolución de los ingresos de los hogares descienda, en el peor escenario posible. Un aumento de los gastos que tienen que hacer los hogares y un descenso de los ingresos. Eso hace que el porcentaje de personas que están en situación de pobreza por ingresos y que además tienen un indicador, ¿sí? Que está en forma negativa, pasó de cerca del 26% al 31%. ¿No? Para redondear, del 26 del 26 en el año 2017. En el año 2017 al 2018. Hace bien en recalcar un poco y para que pongamos bien los años. ¿Me permitís un segundito? Esto es tercer trimestre del año 2018. Tercer trimestre del 18. O sea que... Claro, falta parte del impacto de la devaluación que pegó a fin de año. Claro, del tercer trimestre que fue más fuerte todavía. O sea que cuando hagan el próximo estudio ustedes, no sé, serán los próximos meses, claro, muy probablemente vamos a tener un registro más alto que este 31. Es posible que sí, capaz que hay que ver qué pasa de acá al tercer trimestre. Por lo que venimos analizando, es raro que haya una recuperación tan grande o que los ingresos, tanto del trabajo como los de cuenta propia, las jubilaciones, las pensiones, asignación universal por hijo, le recuperen a la inflación, que estamos hablando recién, que parece que va a ser más alta de lo previsto. ¿Sí? De mínima se mantendrían los mismos niveles o tendería a empeorarse. Tendería a empeorarse. Yo quiero comentarle a todos ustedes, el Observatorio de Deuda Social de la UCA fue criticado por el gobierno anterior de alguna manera, porque si alguno piensa que nosotros lo trajimos acá como entrevistado a Eduardo Donza por una cuestión de oportunismo, no es así.
es cierto? Y está marcando cómo se está agravando este tema de la pobreza. Estamos viendo imágenes ahí que son muy duras, ¿no es cierto? Ustedes en el trabajo de terreno, bueno, todas estas fotos que estamos viendo ahí, ustedes la ven a diario, ¿no es cierto? Sí, nosotros hacemos tanto trabajo de corte cuantitativo como esta encuesta que la realizamos desde el año 2004 y también trabajo de tipo cualitativo, ¿no? Este tema de, ahí tenemos justo la foto de gente en situación de calle, que se ve mucho más en la capital federal, pero realmente tienen un crecimiento vertiginoso, ¿no? Bueno, ¿también son consideradas en este estudio? Bueno, las encuestas de hogares pocas veces captan, ¿no?, a las personas en situación de calle, porque no hay un hogar referenciado, ¿no? Hay una cartografía con que los movemos tanto desde los institutos de estadística, el Instituto Nacional, como la que usamos nosotros, que van a vivienda. Lo que sí, en algunos estudios cualitativos solemos monitorearlo, pero bueno, se ve a simple vista, y eso es evidente de un mercado de trabajo que se deteriora, ¿no? Una persona que en un momento tiene una changuita y que puede pagarse, ¿no?, que tal vez no puede alquilar un departamento, como los sectores medios, pero sí alquilar una habitación en un hotel de familia, ni bien pierde la changa, está afuera y está en la calle. Está en la calle. Con el deterioro físico y psicológico que le va produciendo la situación de calle. Raúl Aragón quiere decir algo, pero a ver, dijiste deterioro físico y psicológico. Vemos esa foto y demás. Le debe doler todo el cuerpo. Debe estar, como dicen los chicos, hecho pelota a la gente de dormir afuera, ¿no? Sí, sí, por supuesto, con la más allá de las patologías, de la patología y cómo la lluvia, después la gripe. esa situación de alienación cada vez más genera una exclusión, ¿no?, con el tiempo. Raúl. Sí, brevemente, ya que lo tengo aquí, una cuestión metodológica que tengo curiosidad, siempre quiero preguntar esto. Cuando estiman la indigencia, adentro del 31% es parte de ese 31 la indigencia. Los más pobres entre los pobres, los indigentes. Sí, pero son parte de ese 31. Sí. ¿Esa indigencia incluye a la gente en situación de calle o no lo captan directamente? Lo que Digo, pasa porque debe es ser que, muy difícil captar, por eso estoy claro, preguntando. son encuestas de hogares. Ah, claro, no captas. Entonces tenés que tener una vivienda para que te salga sorteada en la muestra. Y que caiga en la muestra, claro, sí. Bien, no, quedó clarísimo. Encima, fuera del estudio. Sí, por eso hice este comentario que no queremos, inclusive lo que te preguntamos, no queremos politizarlo, señores. Si ustedes tienen que analizar la pobreza con este enfoque, con otros estudios que se hagan, pero estamos viendo el abordaje metodológico de la pobreza, lo cual nos preocupa, lo cual hacemos empatía, y nosotros hablamos de 4D, la dimensión social de la economía. La cuarta D, para que quede claro por qué queremos tocar esto y con la seriedad, e hice la aclaración de que no importa, el gobierno, el anterior también fueron, no críticos, sino dieron los números y el gobierno anterior no le gustaba nada que den estos indicadores. Lo que es importante destacar, disculpe que los interrumpa, es que algunos indicadores mejoraron, ¿no? Sobre todo algunos estructurales como levemente como la cobertura de cloacas y de agua potable y de pavimento. Pero esas mejoras, que son esfuerzos... No impactaron a esta suba de pobreza. Son esfuerzos del Estado, que es de toda la sociedad con los impuestos, por supuesto, pero se diluyeron los efectos por la cuestión económica, por la cuestión de la desmejora que generó el aumento de precio del mercado de trabajo, ¿sí? Pero hay algunas cuestiones que se diluyen. Eduardo, no lo voy a politizar a usted, porque sé que representa el Observatorio de Deuda, pero casualmente a Dietrich le preguntaron, bueno, ¿qué? En el canal TN. Le pregunta, pero la gente se está muriendo de hambre, le dice. No, porque nosotros ahora pueden llegar a la casa porque tienen asfalto y tienen cloaca. Y acá el informe de la UCA está diciendo, no, no alcanzó por ese dato. Te diluye de hambre. ¿Qué explicación es esa? No, bueno, pero ¿a qué voy? Voy casualmente para que no politicen el informe de la UCA. Eso, estoy llegando a ese abordaje. Bueno, seguimos a otra parte del estudio. Con el resto del estudio. Bueno, y vamos de tema pobreza, te llevo un poco a clase media, la situación que hoy se está viviendo. Precios y consumo. Miguel Calvete, vos seguís de cerca todo esto. Contanos un poco las dos cosas. La caída en el consumo. ¿Qué pasa? Primeras marcas, segundas marcas, grandes cadenas, los chiquitos. ¿Qué está ocurriendo? Y después contanos también, aunque todos lo vemos y lo sufrimos, ¿qué pasa con los precios? Bueno, en el caso de la retracción en el consumo es sostenida desde del último semestre. En este primer trimestre del año, obviamente, encontramos más allá de una migración del consumidor a otros productos, cambios de hábitos en el consumo, una caída en productos básicos, ¿no? Caso de la leche fluida en sachet, que estábamos hablando justamente en el corte. Entre esos otros productos que han caído
de forma muy, muy estrepitosa. El caso de la carne, que tuvo un aumento en el primer trimestre de más de 25%. Y obviamente en la proyección de lo que es canasta básica, que coincido con el observatorio de la UCA, cuando se mide, por ejemplo, en el caso de la indigencia, no podemos determinar la canasta básica del indigente. Claro. Se determina, obviamente... ¿Cómo es lo que puede y lo que le dan? Exactamente. Entonces, ahí vemos que en esos sectores, los sectores, la base de la pirámide de consumo, es donde justamente la inflación proyectada supera el 45% para este año, como lo anunciamos el año pasado en este programa. Desde INDECOM, el Instituto de Estudio de Consumo Masivo, dijimos en el mes de junio que ya estábamos en 23 puntos y íbamos a estar entre 46, bueno, nos quedamos cortos por 2 puntos, porque estuvimos en 48%. Y este año, en lo que es canasta básica alimentaria, y siempre estamos hablando con un dólar estable, sí, dado que las industrias tienen sus costeos entre 40 y 42 puntos, 42 pesos el dólar. O sea que hay una inercia inflacionaria porque este aumento del dólar, más temprano que tarde, se va a trasladar al costo de los alimentos, fundamentalmente de los alimentos y de todos los sectores de la economía, ¿no? Pero en el caso de los alimentos hay una cantidad de insumos en dólares, dolarizados, pero por otro lado también hay una relación directa con commodities que lamentablemente, como está ocurriendo ahora con el caso de la leche, que aumentó un 37% la exportación de leche en polvo y hoy no conseguimos leche fluida en el mercado. Bueno, justamente está dándose que en lo que es canasta va a superar holgadamente los 40 puntos la inflación de este año, ¿no? Situación complicada. Bueno, y hablemos también de las segundas y terceras marcas, ¿sí? Bueno, en el caso de segundas y terceras marcas hay un reposicionamiento, pues lógicamente son las que menos han aumentado, son aquellas marcas que en algunos casos pertenecen a grandes compañías, pero en la gran mayoría de los casos son marcas que se reposicionaron y pertenecen a pymes. No nos olvidemos que en la Argentina hay una concentración muy grande de la producción de alimentos, y lo que es higiene personal, limpieza, hogar, y todo lo relacionado al consumo masivo. Prácticamente son poco más de 30 compañías las que producen casi el 70% de todo lo que consumimos. A ver, 30 empresas, sí, son 32 empresas que producen el 70% de los alimentos. Le dio Pareto perfecto ahí. Es un Pareto, sí. Pareto grave. Sí, ajustado, sí. Exacto, pero es un Pareto. Podemos llamarlo Pareto. Y el otro 30% lo producen más de 10.000 pymes, que justamente son aquellas que tienen hoy la mayor presión tributaria, la mayor carga fiscal, y que se está dando un fenómeno que también lo hablábamos con la gente del observatorio de la UCA. Muchas pequeñas pymes que están dentro de la formalidad hoy optan por, no es que hacen un procedimiento preventivo de crisis o se concursan, directamente cierran y pasan a la informalidad. Entonces eso es un tema que justamente la consecuencia son trabajadores en negro, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Y la ruptura de ese tejido social. Bien, pasamos con Nahuel Sosa, vuelvo nuevamente a presentar el libro. Mientras que van viendo el libro, vos nos dijiste 2 títulos. Uno que está vinculado con el electorado, porque todos los datos que damos nosotros acá son datos duros, ¿sí? Creció la pobreza, la inflación es de tanto, las deudas de tanto, las LELIC, las LEVAC, etc. Bueno, eso sería pensando que hay un consumidor racional, porque justo acá el titular de INDECOM, en los momentos donde el consumo está mejor, hay fuerte componente emocional. En el consumidor político, ¿hay un componente emocional o no va a haber o todo va a ser racional? Porque yo veo que la oposición se está dedicando a hablar exclusivamente de los números y de pronto vender o establecer una promesa o una esperanza. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que sin dudas en las sociedades del siglo XXI no alcanza solamente con apelar al voto del bolsillo. Lo que comúnmente se pensaba que porque hay una crisis económica significaba que los ciudadanos y ciudadanas votaban de una manera o de otra. Yo sostengo la hipótesis con otro colega que cada vez el voto es más cultural. Cada vez se vota por deseos, se vota por subjetividades, se vota por formas de percibirse, de autopercibirse. Eso no quiere decir que lo económico no está presente. Pero lo que quiere decir que una oposición que no pueda construir una narrativa de futuro, que no pueda volver a enamorar, que no pueda construir un horizonte político,
probablemente tenga limitaciones si solamente se basa en la idea de un presente que claramente, a las claras por todo lo que comentaban antes, es un presente de ajuste, un presente de mucha miseria. En ese contexto es que surge Emergencias, un libro en el cual dialoga el activismo, el periodismo, referentes académicos, gente con mucha trayectoria y también una nueva camada de intelectuales. Y también surge lo que es Agenda Argentina, que es una iniciativa que trabajamos entre distintos grupos con el criterio de la unidad del pensamiento crítico. Está el Grupo Atahualpa, Callao, Fragata, bueno, Génera, Frente de Científico, Frente de Universidad y Ciencia, El Sur No Espera. Y la idea es justamente tratar de pensar ideas, fuerzas que tiene que tener en clave una oposición, pensando que no vamos a ir a una disputa electoral, vamos a ir principalmente a una disputa cultural. Bien. ¿Esto qué quiere decir? ¿Un gobierno puede ganar una elección? Sí. Que ese triunfo electoral se transforme en un triunfo político es una posibilidad. Y que si ese triunfo político se transforme en un triunfo cultural, puede que sí o puede que no. Si vos me preguntás a mí, ¿Cambiemos ganó electoralmente? Sin duda. Políticamente y sobre todo a partir del 2017, en grandes aspectos. En lo cultural, en algunas cosas sí y en otras no. Bueno, por ejemplo, en los derechos humanos, te cierro con esto, disculpa, no pudo penetrar ese relato. Obvio. ¿Sí? En otros sí. Si se le puede ganar electoralmente a Cambiemos en octubre, es porque hubo un empate, porque no pudieron triunfar culturalmente. No sé si se entiende. Clarísimo. Y la idea de este grupo, esto es el aporte desde el pensamiento crítico a una unidad desde la política, viene por ahí, digamos. Exactamente, lo que nosotros y nosotras decimos, está habiendo saludablemente un proceso de unidad de abajo hacia arriba. Hay un proceso de unidad en los movimientos sociales, eso en los sindicatos, en la política con todos sus esfuerzos tiene que haber una voz renovada dentro del campo de las ideas que también promueva esa unidad, que también promueva una agenda, que no queremos que la agenda solo sea a partir de los saberes técnicos y científicos, sino que sea en diálogo con esos actores. Queremos dialogar con los movimientos sociales, con los partidos políticos, construir esa síntesis, porque me parece que hay una cosa que acá es clave, que es aparecieron nuevos emergentes en los últimos años en nuestro país. Sí, señor. Es decir, ¿cómo puede ser que en los últimos años a veces pareciera que hay unidades básicas medio semivacías y sin embargo los centros urbanos están desbordados? ¿Y quiénes desbordan esos centros urbanos? Actores tradicionales como puede ser el sindicalismo, es cierto, pero también hay nuevos actores, el feminismo sin duda. Entonces no es incorporemos agenda del feminismo a la política, es feminicemos la política, que es una cosa muy distinta. Los movimientos sociales, hay una novedad política, los movimientos sociales han desbordado los centros urbanos una y otra vez, con una diferencia, que en los 90 los movimientos sociales se abocaban principalmente a la calle. Hoy tienen un pie en la calle y un pie en las urnas. La economía popular, ya que hablábamos de este tercer sector que representa hoy el 30% del país, es un fenómeno que llegó para quedarse. Cuando vemos al pibe de Rappi, ¿no?, que viene con los pedidos ya, etcétera, estamos observando un fenómeno a nivel global que cambiaron las formas de acumulación del capital y hay un fenómeno de precariado en la clase media. Incluso para polemizar podríamos decir si sigue existiendo la clase media. La clase media hoy es una clase más simbólica que económica. Hace poco salió una encuesta de la Universidad de San Martín donde decía el 80% de las personas del conurbano se autopercibe de clase media. La clase media aspiracional. No importa si económicamente no lo es. Nosotros podemos decir económicamente es de clase baja por esto, pero se autopercibe. Entonces, un desafío de la oposición es recuperar el discurso de la clase media y no regalarle el discurso de la salvación de la clase media a Carrió. Buenísimo, buenísimo. Te vamos a invitar a más programas, tenemos que profundizar esto. Pero para cerrar, Raúl, tendencias. A ver, porque apareció La Baña, al principio era inocentemente, ahora La Baña tiene más... Toma fuerza, ¿no? Está tomando fuerza. Te voy a contar más tendencias retomando lo que dice él. Dale. Apareció un nuevo actor social, un nuevo sujeto social, que no se rían, yo lo llamo un progre de derecha. Sí. ¿Por qué un progre de derecha? Porque el tipo quiere el aborto, quiere que lo dejen fumar marihuana, defiende los derechos humanos, quiere cuidar el medio ambiente, pero eso sí, los piqueteros sacámelo de la calle, esto de que la puerta rotatoria para los delincuentes no, quiere una policía de mano dura, etcétera. Es decir, en realidad es un sujeto de superación. Junta dos opuestos y genera una tercera opción que es un sujeto de superación. Al principio, de alguna manera, el discurso macrista tenía una cierta resonancia con eso. Obvio, No completa, pero una cierta resonancia. Y del otro lado no había nada ni parecido. Ahora, Macri incumplió con eso y entonces lo que tiene, te voy a hacer rápido para así puedes contestar, lo que tiene es que al incumplir con eso culturalmente, viene perdiendo, en parte su pérdida es por una pérdida del fracaso de su discurso, es decir, no cumplió su discurso a ese sector. Entonces tiene una tendencia a la baja ya desde por lo menos un año y medio. Los otros candidatos
Massa y Cristina, Massa y Urtubey van creciendo gradualmente muy poquito, pero van creciendo. Y ¿Labaña? Labaña nació con 9 puntos y sigue con 9 puntos. Bien, ¿no? clarísimo. Pero está clarísimo. estancado. Vamos a ver cuando Clarísimo. se lance como candidato. Cerra con tu concepto. Muy breve, Sí. quiero agregar 3 cosas a lo que decía Raúl, que cortito, comparto. por Bien favor. cortito. Cuando hablamos de narrativa futuro, para pasar en concreto, creo que una oposición tiene que disputarle a Cambiemos la idea de progreso individual, mostrar que se progresa mucho más individualmente en un proyecto colectivo que en un proyecto de deseocracia. Claro. La idea del orden, no pensar que el orden es conservador, porque no hay nada más desestabilizador que el neoliberalismo que desordena la vida cotidianamente. Y lo tercero y último, la idea del buen vivir. Hay que volver a recuperar que la idea de Ciudad Verde y la idea del buen vivir no es una cuestión solamente de un sector de clase media alta, sino que en los tiempos que corren hacen al conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que despedirnos acá en esta cámara, Agustín. De todo. Hasta la semana que viene, señores. De hoy agotado. Terminamos. La semana que viene nos vemos. Vaya a saber uno con el dólar en dónde y en qué situación. Nos vemos el jueves. Chao. Chao. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.